Hola, bueno, estamos de regreso para ver ahora cómo es en la práctica esto de indexar. Entonces, para ver un poco, vamos a crear primero algunos objetos con los que podemos jugar. En el caso de los vectores, tengo aquí mi vector 1. Entonces, solo para demostrar, ¿no? Si es que yo quisiera sacar el cuarto objeto de mi vector 1, la forma de hacerlo es B1 corchete cuadrado 1. ¿Listo? Puedo además sacar más de uno. Por ejemplo, si yo quiero sacar mi elemento, el segundo y el cuarto, entonces tengo que hacer C, 2 y 4. No puedo hacer lo que uno quisiera hacer originalmente, que es poner 2 y 4, porque si se acuerdan, este es el formato para acceder a un elemento en objetos de 2 dimensiones. Entonces, si yo aplasto esto aquí, me va a salir error incorrect number of dimensions, número equivocado de dimensiones, porque no tengo columnas. Siempre adentro de los corchetes, lo que está después de la coma es una columna. Entonces, así puedo sacar... entonces tengo que hacerlo de esta forma, creando como que un mini vector de índices para acceder a más de un elemento. Eso en cuanto a los vectores. En cuanto a las matrices, es muy parecido, pero ahora sí estamos trabajando con 2 dimensiones. Entonces, si yo quisiera sacar, vamos a ver cómo se ve esta matriz. Listo, aquí está mi matriz que tiene estos números, tiene 3 filas, porque eso le he pedido, y tiene 2 columnas. Entonces, si yo quiero acceder a este número 12, la forma de hacer eso es, llamo mi objeto, abro corchetes y digo, quiero que me des el objeto que está en la segunda fila. Aquí, perdón. Ya. En la segunda fila y en la segunda columna. Ahora, si es que yo quisiera sacar una fila entera o una columna entera, lo que tengo que hacer es dejar la otra dimensión vacía. Entonces, más o menos como se ve esto así, ¿no? Si yo quisiera acceder a la primera fila, a todos los números de la primera fila, podría quiero todos los números de la primera fila y dejo vacío la columna porque quiero todas las columnas. Lo mismo en el caso de una columna, quiero todos los elementos de la segunda columna, entonces en ese caso vacías las filas y deme la segunda columna. Listo, entonces eso es para matrices. Para las listas es casi igual. Vamos a hacer esta lista en la que metí mi matriz y mi vector adentro. Entonces, si es que ven cómo está ordenado, tengo aquí 2 slots. Los slots se reconocen porque tienen los 2 corchetes cuadrados. Y tengo mi vector y mi matriz. Ahora, yo quiero sacar mi matriz. Entonces, para hacer eso tengo que llamar mi segundo elemento. ¿Cómo hago esto? En caso de la lista, para acceder a cada slot se usan 2 corchetes cuadrados seguidos, así. Entonces quiero mi segundo. Listo. Ahora, ¿qué tal si es que yo quiero un elemento específico adentro de un objeto que está en un slot de la lista? Entonces sigo esto por el índice que necesito. Si es que yo quisiera sacar de esta matriz de nuevo, digamos, el elemento de la primera fila y de la primera columna, sigo esto por, ahora sí, los corchetes sencillos para matriz. Primera fila, primera columna y me sale el 1. En el caso del vector, solamente si es que digamos quisiera acceder a este 8, entonces tendría que acceder a mi segundo elemento de mi primer slot. Elo. Ya. Ahora en los data frames. Aquí hay una cosita nueva, que es que R viene con algunos datos incorporados que sirven básicamente para aprender a usar funciones y para jugar. ¿Y cómo se los llama? Es usando esta función data. Y aquí pongo el nombre de los datos. Entonces uno de estos es este iris. Entonces aplastando eso, automáticamente yo puedo ver qué es esto de iris. Ya. Entonces esta es una tabla de datos
que tiene, vamos a ver cuál es la estructura. Tiene 5 variables y 150 observaciones. Y si es que ven, los nombres de cada variable están dados después de este signito de dinero. Y entonces tenemos algunas dimensiones de la flor, de diferentes especies de flores. Entonces tenemos 3 especies de flores y tenemos estas 4 mediciones numéricas. Entonces, si es que yo quisiera, por ejemplo, acceder a la lista, a las especies de esta base de datos, hay 2 formas en las que puedo hacer eso. La una es de igual forma que en una matriz, especificando como un objeto de 2 dimensiones. Entonces pongo iris y digamos que quiero saber la especie de mi segunda observación. Entonces, la número de especie, de mi segunda observación. Entonces mi fila número 2, que corresponde a cada observación, y de mi variable quinta, que es la última variable, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 5. Ahí está, es de la especie setosa. La otra forma que puedo hacer esto es llamando directamente el nombre de esa variable, y eso se hace usando justamente este elemento, el signo de dinero. Y ahí R me va a ayudar porque inmediato me muestra los nombres de las variables. Puedo aplastar o escribir, da igual. Y quiero el segundo elemento de esta columna de especies, ¿no es cierto? Ahí está, la misma. De igual forma puedo quiero ver todas las especies, las puedo revisar así, o puedo revisar todos los sepal length, que es largo de sépalo, de estas flores. Listo. Entonces, esa es la forma básica de indexar. Ahora, se puede indexar según condiciones. Por ejemplo, yo quiero saber quiero saber el largo de sépalo solamente de las flores de especie setosa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues la forma es igual, empiezo aquí, y entonces estoy hablando quiero los elementos de largo del sépalo, ¿no es cierto? Pero no quiero todos. Quiero solamente los que sean de la especie setosa. Entonces se usa la función which, que significa la cual. Entonces esto se lee en la base de datos iris de la variable largo de sépalo. Quiero los elementos en los cuales la especie es igual a setosa. Y aquí me sale el largo de sépalo solamente para esa especie. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con otros tipos de combinaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de los vectores, si se acuerdan mi vector 1, si yo quisiera ver cuáles son los elementos que son mayores a 1, lo que haría es, abro corchetes y digo which B1 es mayor que 1. Y me sale solo los que son mayores que 1. Esto me sirve, por ejemplo, para hacer nuevos objetos a partir de esto. Entonces, si yo solo quiero mañana hacer una nueva tabla en base a solo una especie o a un rango de valores, lo puedo usar con este sistema. Y también puedo, por ejemplo, muchas veces hay bases de datos que nos vienen con datos faltantes. Entonces, aquí me voy a inventar una, pero digamos que esta es una base de datos de edad. Entonces aquí está la edad y estoy simulando una edad. Ya, entonces ven que algunos de mis datos son NA. Entonces, para que me diga cuáles son los elementos que son NA, tengo que decir edad, abro corchetes y uso which, y adentro de eso le pido la nueva función que es isNA, que me está diciendo cuáles de estas son NA. Y aquí pongo edad mismo. Ya. Entonces, aquí esto puedo modificarlo al revés. Normalmente yo quiero las que no son NA. Y para eso, en lugar de poner which isNA, pongo menos los que son NA.
Y aquí podría guardar esto en una nueva base de datos que sea edad final. Y ahora tengo una cadena sin NA. Entonces, bueno, en el próximo video vamos a revisar el reto y si quieren intentarlo.